Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y sí, señor, los militares tienen ya su industria textil, sus talleres de textil o de textiles para la fabricación de todos los uniformes de nuestros militares y de nuestros policías. Ayer estuvo el presidente Danilo Medina en Bonao, en la provincia Monseñor Noel, inaugurando precisamente unas naves enormes, donde están instalados ya los talleres para la confección de los uniformes de los militares dominicanos. Es bueno que usted sepa, que usted conozca la importancia de una iniciativa como esta, que ya el presidente Danilo Medina se había referido a este tema durante los tiempos de la primera campaña de él. Recuerdo que decía, nosotros importamos hasta los uniformes de nuestros militares y nuestros policías, los importamos. Nosotros estábamos importando uniformes escolares, señores. Recuérdenlo también, que importábamos uniformes escolares, importábamos butacas, las butacas que no tienen ninguna ciencia, no hay ciencia para hacer butacas, eso es una tontería ya para cualquier ebanista dominicano, pues hasta eso lo importábamos nosotros en este país. Ha sido en los gobiernos del partido, concretamente en los gobiernos del presidente Danilo Medina. Vamos a ser claros, en estos 6 años el país ha disminuido las importaciones de todas esas cosas. Aquí se fabrican los uniformes de nuestras escuelas, aquí se fabrican los zapatos, el calzado de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, se fabrican aquí, en la República Dominicana, que dicho sea de paso, en estos 6 años de gobierno del presidente Medina ha sido cuando más impulso ha recibido de gobierno alguno la industria textil dominicana, pero también la industria del calzado. La industria del calzado que iba de capa caída, que estaba al garete. Sí, señor, así hay que decirlo. La industria del calzado en la República Dominicana estaba al garete. Aquí se fabricaba calzado en algunos talleres de Zona Franca y la mayoría de ese calzado que se fabricaba y se fabrica todavía ahí en Zona Franca, porque somos de los principales productores de calzado de Zona Franca, pero para exportación. La Timberland es aquí, que fabrica millones de calzados cada año. Es una empresa extranjera, para poner un solo caso, una empresa extranjera que fabrica aquí la buena parte del calzado que ella vende en el mercado internacional. Y somos de los principales productores y exportadores de Zona Franca de calzado, pero es calzado de Zona Franca. Los talleres pequeños, nuestras zapaterías, incluso fábricas de zapatos como los Mocachú, que fueron tan famosos en la República Dominicana por su calidad, por su durabilidad, por su versatilidad, por todos los materiales que utilizaban. Era una industria de capa caída. Era una industria que estaba de capa caída en la República Dominicana, y eso hay que decirlo. Mocachú estuvo a punto de desaparecer. Se ha reactivado precisamente con las licitaciones que ha llevado a cabo el gobierno en diferentes lugares del país para precisamente confeccionar, que industrias dominicanas, talleres dominicanos fabriquen los calzados o el calzado que usan
nuestros y nuestras estudiantes, para que usted entienda de qué estamos hablando. De ahí la importancia de esos enormes talleres, esas naves que inauguró ayer el presidente Danilo Medina en Bonao, porque ahí se van a fabricar, ya empezarán a fabricarse los uniformes, y vean ustedes ahí los modelos de los uniformes militares que eran importados. Óigalo bien, toda la ropa, prácticamente toda la ropa de nuestros militares era importada. Por lo tanto, estos talleres textiles que inauguró el presidente de la República ayer en Bonao, esas enormes naves que usted está mirando ahí, estos talleres vienen a crear, óigase bien, vienen a crear fuerza de trabajo, vienen a fortalecer el empleo en esta zona de Monseñor Noel, vienen a dar empleo a diseñadores, a cortadores, a confeccionadores, en fin, a todo el que trabaja ahí en la industria textil, a todo el que, y bueno, dicho sea de paso, vienen a economizar divisas a la República Dominicana, porque todo eso había que pagarlo en dólares, todo eso había que pagarlo en dólares. De manera que es verdad que habrá 2 o 3 grandes intermediarios que estarán haciendo bembita, porque desde luego están perdiendo un negocio ahí de intermediación que le iba muy bien, nosotros lo sabemos, pero lamentablemente el bienestar de 3 o 4 no puede ser a costa de las divisas del país, de la entrada de dólares al país, no puede ser a costa de la creación de empleo en el país. Esas naves que entregó el presidente Danilo Medina ayer van a crear decenas de nuevos empleos ahí, en la zona de Monseñor Noel. Van a crear decenas de nuevos empleos directos e indirectos. Sí, porque toda esa gente que va a trabajar ahí, desde el que diseña, desde el que confecciona, desde el que cose, etcétera, 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 hasta el que distribuye, el que empaca, etcétera, toda esa gente pues tiene hijos y tiene hijas, tiene familia y necesita ir al colmado, y necesita ir al supermercado, y necesita, etcétera, 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 y transporte y todo lo que eso significa. Por lo tanto, es un estímulo al empleo, un estímulo a la pequeña y a la mediana empresa que ya existen en esa zona, y desde luego permitirán la creación de otras pequeñas y medianas y microempresas también, un estímulo para las pymes. Es importante que sepamos eso, que vamos a dejar de importar, vamos a dejar de traer del extranjero los uniformes militares, porque los vamos a fabricar aquí, como ya en algún momento lo había prometido el presidente Danilo Medina. Eso es no es una promesa, no, es un objetivo, un propósito que él se había trazado a sí mismo, pues está cumplido ahí en la provincia Monseñor Noel ayer. Y fíjese usted que se escogió una provincia del interior, no aquí en la capital, ni en el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. No, estamos buscando desarrollar estas iniciativas en el interior del país para promover el empleo, la micro, la pequeña, la mediana empresa también en el interior, en las provincias del interior del país. Claro, el desarrollo del país no puede concentrarse como pretendían algunos aquí en la capital o en el Gran Santo Domingo. No, el empleo hay que promoverlo, hay que garantizarlo y hay que construirlo también en las zonas del interior de nuestro país para que logremos un desarrollo parejo. También eso es importante en esta inauguración ayer de los talleres textiles de nuestra industria textil
dirigida hacia el sector militar, que ya empezó a trabajar, dicho sea de paso. Bienvenido, Sergio. Bienvenidos sean todos. Hoy 3 de agosto de 2018, escuchándolo hablar de lo que significan las exportaciones para la República Dominicana, vemos que hoy se celebra, está como efeméride del día de hoy, que un 3 de agosto del año 1960 se produce la renuncia forzada del negro Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo, hermano de Trujillo, de Rafael Leonidas Trujillo Molina, también generalísimo, ambos eran generalísimos, un título de 5 estrellas. Inventado, sí, igual que el que tenía todo. Franco. Sí. Claro. Y llegó al poder Joaquín Balaguer Ricardo, quien iba a ser presidente en varias ocasiones después de esa presidencia como títere de Trujillo, y quien es tal vez uno de los principales responsables de que se haya concentrado la mayor cantidad de la población en las zonas urbanas. No es el único responsable, varios factores incidieron en eso, fue una tendencia regional, pero las políticas públicas que se comenzaban y se impulsaban desde su gestión tendían a que se abandonara el campo porque no había un criterio de fomentar las exportaciones. Parece paradójico porque se hizo una reforma agraria, pero una reforma agraria con sus bemoles, que era un mecanismo más que nada de contrainsurgencia. Esa reforma agraria con sus bemoles fue incapaz de generar un proceso masivo de titulación seria. Se hizo una titulación, pero una titulación que no podía y no se ajustaba a los requerimientos del sistema Torrens. Nuestro sistema registral es el sistema Torrens, que lo integraron los norteamericanos después de su intervención del 16, a partir del año 1920, y ese sistema, un sistema de origen australiano, es un sistema que garantiza la transmisión y mutación de los derechos de propiedad, pero que tiene sus complejidades. Un sistema robusto, un sistema fuerte, pero que si usted no sigue todos esos procedimientos, es difícil usted obtener esa garantía que significa un título definitivo. Entonces tuvimos una reforma agraria con el presidente Joaquín Balaguer, pero esa reforma agraria primero no consolidaba los asentamientos campesinos y segundo, realmente no tenía una intención de titular conforme al sistema Torrens y completar esa titulación que le garantizara a la persona que se estaba titulando el acceso a crédito. De ahí la importancia de lo que se ha venido haciendo con el programa de titulación, porque significa que por primera vez esas miles de personas tienen acceso a una garantía de su propiedad y esa garantía lo hace sujeto de crédito. O sea, hasta que uno no tiene un certificado de título definitivo, uno no tiene realmente la garantía del Estado sobre esa propiedad. Vamos a irnos más lejos. Se hicieron miles de apartamentos y no se le dio título a los propietarios de esos apartamentos, muchos de ellos pagos y no tienen título, lo que significa que a la hora de vender su apartamento tenían que venderlo a un precio significativamente menor. Era una obra y una visión incompleta. Entonces ese es el primer aspecto que quería destacar a propósito de las exportaciones, la necesidad de rescatar el campo que comienza con ese proceso de titulación serio que se hizo. Pero ese proceso de titulación serio que busca establecer y fortalecer las exportaciones iba a quedar mucho si el Banco Agrícola se quedaba como era. ¿Qué era el Banco Agrícola? Un banco inoperante, un banco ineficiente. Ustedes saben mejor que yo que para el alquiler de una casa hay que hacer los depósitos en el Banco Agrícola. Una ley especial de fomento agrícola obliga que cuando usted alquila una casa, esos depósitos se tengan que hacer en el Banco Agrícola. Y para usted hacer un proceso de desalojo, usted tenía que tener obligatoriamente la constancia de depósitos en el Banco Agrícola, so pena de que lo declararan inadmisible. ¿Qué implicó esa situación? Eso implicó que el Banco Agrícola tuviera dinero, pero sin embargo los préstamos no llegaban.
Después sucedió que los préstamos llegaban, pero llegaban al 18 y al 24%. Y a partir del año 2012, los préstamos en el Banco Agrícola bajaron a un 8% y a intereses blandos y en una forma blanda de llevarlo. Un 8% frente a un 24% y un incremento de la cartera de préstamos. Por aquí tenemos también, profesor, a nuestra querida Kenia, que viene a traernos esta costumbre. Kenia no se pierde, ¿no? Kenia no se pierde. El Café Santo Domingo está siempre aquí con nosotros y con Kenia y con su espíritu, como dirían. Gracias, Kenia. Y gracias al Café Santo Domingo, que está todos los días al pie del cañón con nosotros aquí en Ojalá. Claro que sí. Acompañándonos como uno de nuestros mejores productos de República Dominicana, uno de nuestros mejores productos de exportación, que es este café. Sí, señor. En ese sentido, señores, yo quería señalar cómo primero hay un fortalecimiento del campo y de los productores del campo con la dignificación de quienes son tenedores de la tierra, dándole la calidad de propietario. Segundo, un financiamiento. Pero tercero, cuando nos vamos a las zonas urbanas, nos encontramos con que Banca Solidaria también viene a quitarle la carga de la usura que nosotros tenemos. ¿Por qué la carga de la usura? Porque emprender un micro y una pequeña empresa era insoportable. Pero Banca Solidaria ha desembolsado más de 24 mil millones de pesos a más de 500 mil microempresarios. 500 mil microempresarios que tienen acceso a un préstamo en condiciones blandas, en condiciones que no son de usura. Eso es parte de todo este esquema que busca fortalecer la producción nacional y fortalecer la cultura de emprendimiento, porque usted no puede emprender si usted no tiene intereses que le permitan emprender, si usted no tiene un crédito asequible, un crédito que no sea usura. Aquí en los mercados yo lo vi y lo he visto en el interior todavía, gente que coge intereses a un 20% semanal. Banca Solidaria viene, si usted tiene ese interés de emprender, viene a fortalecerlo. Ahí dice 90 sucursales, ya va por 110 sucursales Banca Solidaria. O sea, va aumentando el número de sucursales y el número de acceso. Entonces, yo menciono todo eso porque esta prensa nacional en esta semana no le ha dado el suficiente énfasis y nosotros como periodistas tenemos la obligación de informar lo que ha pasado y lo que realmente nos afecta a todos nosotros como ciudadanos. Ahora mismo, y lo reiteró ayer el ministro de Industria y Comercio, y el lunes empezó la semana con eso, el sistema simple de tributación, el sistema simplificado de tributación única. ¿Y qué dijo el ministro de Industria y Comercio en el día de ayer? Que lo que significa el anticipo para las empresas que tengan menos de 10 empleados y un capital menor de 8 millones de pesos van a estar exentas del pago del anticipo. Eso implica que las personas que tengan las empresas que tengan esas características no van a tener la misma carga de una empresa que ya está establecida, porque sería igualdad, pero la igualdad sería inequidad. No siempre la igualdad es equitativa. Entonces, a los que menos condiciones tienen, a los que tienen condiciones particulares, como los que están emprendiendo una micro y pequeña empresa, que tienen un capital pequeño, era muy incómodo ese tema del anticipo. Y resulta que con este sistema simplificado de tributación y con esa medida de que se va a eliminar el anticipo, es un estímulo, es un incentivo a seguir aumentando la producción. Mire, algunas noticias rápidas, muy importantes. La primera, el grupo CCN, Centro Cuesta Nacional, se compromete a tomar medidas para reducir el uso de plásticos en sus negocios, en sus operaciones, y eso está muy bien. Hay que felicitar a este grupo empresarial, uno de los grupos más importantes de la República Dominicana, con operaciones comerciales prácticamente a nivel nacional, porque comienza una tarea que debemos llevar a cabo todos y todas en la República Dominicana,
la reducción del uso de los plásticos, a ver si de esos plásticos peligrosos, que son las fundas de plástico sobre todo, y que son todos esos vasitos plásticos que nosotros utilizamos permanentemente, donde quiera, hasta para tomar café. Con todo y que tomar café caliente en vaso plástico no se recomienda. Sí, produce hasta cáncer. Claro, porque el plástico produce, cuando usted le echa el caliente, deja escapar toxinas que entonces se mezclan con lo que usted va a beber. Son componentes químicos. Pero no hay que fregar. Entonces, por eso mucha gente para no fregar lo hacen. Ese es el problema. El problema es que nadie quiere fregar y hay que volver a aprender a fregar. Sí, señor. A utilizar estas cosas. Y hay que felicitar a la gente del Café Santo Domingo, que no nos trae esto en vaso plástico. Y que usa unos vasitos de cartón encerado, que es más apropiado, ese cartón, para ese tipo de cosas. Así no vamos a llenar nuestros ríos y nuestros mares y nuestras lagunas y nuestros cursos de agua no van a estar llenos de esta contaminación tan peligrosa que es el plástico, porque cualquier plástico durará 500, 600 y hasta 900 o 1000 años para degradarse y no se degrada nunca. No se degrada nunca. Lo que hace es que se parte en pedacitos chiquiticos, cada vez más pequeños, y entonces hace tanto daño como si estuviera grande, porque los peces en los mares y en los ríos se lo tragan. Se lo tragan. O sea, como quieres un lío. El plástico de reuso, de no reuso, es decir, que no se utiliza otra vez, sino que se tira a la basura, es un plástico realmente peligroso, altamente contaminante, y que está dañando nuestros cursos de agua y dañando la vida en los mares y en los océanos. Hay islas del tamaño de Francia en el Océano Pacífico. Óigalo usted, islas del tamaño de Francia en el Océano Pacífico. Lo peor es que cuando nosotros estamos comiendo pescado, estamos consumiendo ese plástico. Ese plástico, claro que sí. Y una noticia, segunda noticia importante, además de esta que nos lleva a felicitar al Grupo CCN por tomar esa iniciativa y ese compromiso y hacerlo público además. Los supermercados nacional, del Grupo CCN y todas sus cadenas de negocios van a empezar, ya empezaron, yo tengo constancia de que ya comenzaron a disminuir el uso del plástico, sobre todo del foam blanco ese, la espuma blanca esa, que es una de las más dañinas que hay, de las que más dura para desintegrarse en la naturaleza. Ya esta gente, repito, comenzó con esta medida. Ojalá que todas las demás grandes cadenas de comercio en la República Dominicana comiencen a imitar esta iniciativa del Grupo CCN. Y el presidente declaró de prioridad la recuperación, la reconstrucción del espigón del puerto de Manzanillo. Sí, señor. Manzanillo vuelve y volverá a ser el gran puerto que fue en la historia de la República Dominicana. Pero ahora multiplicado, sabe Dios por cuánto. De eso estaremos hablando próximamente, porque es una noticia interesantísima, dicho sea de paso, sobre todo para los montecristeños, porque Manzanillo es allá que está, en Montecristi. Sí, pero así como aquella vez impactó al país entero, está destinado a impactar al país entero lo que se haga en Manzanillo. Sí, señor. Por ahí se exporta la mayor cantidad del banano, del guineo de la República Dominicana. Por ahí se exporta hacia Europa y hacia Estados Unidos. Pero ese será tema de otro momento, porque ahora vamos a la conversación que hemos sostenido recientemente con Roberto Rodríguez Marchena, que queremos compartirla con ustedes aquí en Ojalá. Así que no se mueva de ahí y vámonos a conversar con Roberto Rodríguez Marchena, director general de comunicación y portavoz del gobierno dominicano. Quédese ahí, que tenemos mucho que compartir con ustedes.